Bueno, pues vamos a empezar con lo que es la explicación del código y la resolución de lo que son los problemas. El problema 1 solamente nos pide que imprimamos lo que es un menú con 3 niveles de detalle y su respectiva sangría. Eso lo hacemos simplemente ejecutando sentencias de salida, y la sangría se le da por medio de lo que es la tecla Tab para los espaciados. Lo vamos a ejecutar para ver que efectivamente lo imprime tal como lo pide. Como podemos ver, efectivamente lo imprimió tal como lo piden con la sangría. En el problema 2 le dice a uno que tiene que recibir 20 números y los suma. Entonces lo vamos a ejecutar. Vamos a ingresar los números del 1 al 20 por motivo de mayor facilidad. Y podemos ver que efectivamente lo sumó y la suma es 210. El problema 3 nos dice que el programa tiene que recibir 20 números en primer, mayor, menor y promedio. Para lo cual hicimos lo que, al igual que en el anterior, un for. Heredamos lo que fue el for, solo que cambiamos lo que son sus condicionales. Lo inicializamos el menor, ya que si lo inicializamos en 0, esta variable nunca va a cambiar. Entonces yo lo inicialicé en un millón por motivos prácticos, para no complicarlo mucho. La condición para el mayor es de que si el número ingresado es mayor que el número mayor ya declarado, entonces se le asigna, e igualmente para el menor. Para encontrar el promedio, simple y sencillamente se suman lo que son los 20 números ingresados y posteriormente se dividen entre 20. Entonces lo vamos a ejecutar para ver su correcto funcionamiento. Para lo cual vamos a comenzar ingresando los números del 20 hacia abajo. Y nos dice que efectivamente el número mayor es el 21, el cual lo tecleé aquí para ver si se podía cumplir, y seguía comparando a lo largo de todo lo que era la secuencia. El número menor es el 1, el que está ahí, el promedio es 11. Entonces proseguimos al siguiente, el cual nos dice de la conversión de centímetros a kilómetros, para el cual simplemente busqué lo que era una tabla de equivalencias de centímetros a kilómetros, el cual nos determina que este es su valor. Un centímetro equivale a 0,50 kilómetro. Entonces vamos a ejecutarlo, por lo cual la conversión solamente se hace multiplicando la cantidad de centímetros por el valor ya antes mencionado. Vamos a ingresar la cantidad de 800 centímetros y nos va a decir que efectivamente 800 centímetros equivale a 0,0008 kilómetros. Vamos a proseguir al siguiente, que nos pide dos números y se realicen las operaciones aritméticas, lo cual es bastante sencillo. Solo se inicializan las variables número y las diferentes operaciones para luego imprimirlas. Entonces vamos a ejecutar para ver su correcto funcionamiento. Vamos a ingresar como primer valor el 50 y como segundo el 10, el cual nos imprime efectivamente que la suma es 60, la resta es 40, la multiplicación es 500 y la división es 5. Proseguimos con el siguiente, que es sobre un programa que imprime un menú del tipo desea salir, el cual se tiene que repetir cada vez que no se cumpla la condicional, que es hasta que el usuario no presione la letra S, para lo cual lo hizo por medio de un do while, cual determina que si la letra ingresada es diferente de la S mayúscula, el programa se va a repetir una y otra vez.
Entonces aquí podemos ingresar cualquier letra y el programa se va a repetir sin importar cuántas veces escribamos las letras, mientras no se use la letra S, que es la que hace que el programa finalice. Así pasamos al siguiente, que es un programa que determina si un número es primo o no. Como sabemos, los números primos solamente son divisibles entre sí mismos y 1, por lo cual si los dividimos entre un número par y el resultado no es 0, efectivamente es un número primo, ya que el 3 es un número primo porque no se puede dividir más que entre 3 y sí mismo. Entonces lo hicimos por medio de un for que analice cada vez el número y vaya sumando lo que es, inicializamos lo que es i en 2 para determinar la división entera y usamos el operador mod. Entonces podemos ingresar cualquier número que ya sepamos nosotros que es primo. Por ejemplo, el 11 es un número primo y efectivamente nos dice que es un número primo. Si ingresamos otro número que no es primo, como por ejemplo el 8, nos va a decir que no es un número primo, ya que se cumple la condición de que el resto de la división entera es igual a 0. Proseguimos al siguiente, que es imprimir un cuadrado utilizando asteriscos, para el cual simplemente utilicé lo que fue un for anidado para imprimir lo que fueron las filas y las columnas, para determinar la cantidad de filas y columnas y así multiplicar los asteriscos. Como podemos ver, nos pide que ingresemos el número que queremos. Por ejemplo, yo lo quiero de 4 y efectivamente nos imprime de 4 por 4. 4 filas, 4 columnas, un cuadrado, tal como lo especifica el ciclo for, los ciclos for. Y así pasamos a lo que es un programa que imprime una pirámide. Para este siempre usamos un poco la misma lógica, solo que son 3 for, ya que este lleva lo que son filas, columnas y espacios para poder darle forma a la pirámide. El primer for inicializa lo que son las filas, el segundo inicializa y declara lo que son los espacios y el tercero declara lo que son los símbolos. El tercer for es el más importante, ya que este es el que le dará la forma final a la pirámide. ¿Cómo? Pues multiplicando lo que es el 2 por i menos 1, que en la primera fila i vale 1 y multiplicado por 2 es 1 menos 1, lo cual nos determina que al principio se va a imprimir solamente un asterisco y en el segundo se van a imprimir 3 y así sucesivamente. Podemos ingresar el número del tamaño de lo que queremos. Por ejemplo, podemos poner 5 con cualquier símbolo. Por ejemplo, yo voy a colocar lo que es el símbolo del dólar y podemos ver que efectivamente el principio solo tiro 1 cumpliendo la condicional antes mencionada y el segundo ya imprimió los 3 y así sucesivamente. Ahora nos pide que imprimamos un programa que recibe un número entero y lo convierta a binario. Para esto no encontré otra opción que usar lo que es un poco recursividad, para lo cual me apoyé un poco de ayuda en lo que es internet, la cual pude encontrar de que la mejor forma de hacerlo es por medio de declarar una función void, la cual simplemente van a pedir que se inicialice el número, que se ingrese el número y al final esta va a imprimir haciendo un llamado a la función void, a la función binario, que la declaré como void, y como su argumento número, la cual determinará si número es mayor que 1, entonces va a llamar a la función binario y va a dividir el número entre 2 y va a imprimir lo que es el número, o sea, entre el porcentaje 2, o sea, el resto de la división entera, y así es como saldrá impreso el número binario. Por ejemplo, vamos a colocar cualquier número para que veamos cómo se ejecuta. Por ejemplo, vamos a colocar el 16 y podemos ver que efectivamente lo convirtió en un número binario.
El siguiente nos dice que escribamos un número de binario a romano. Ese no lo hice. Entonces pasamos al siguiente, que trata sobre escribir la fecha de nacimiento e imprimir la edad. En este no me la compliqué y simple y sencillamente pedí los datos que me pedían, y para terminar la edad simple y sencillamente resté el año actual al año de nacimiento. Y así es como funciona. Por ejemplo, yo nací el 8 de julio de 1995. Bueno, ahí se colocó el 55, pero podemos ver de que efectivamente me da la edad, que son 64 años. Y lo podemos volver a correr para corregir el error, que era 1995, 8 de julio de 1995, que efectivamente me dice que tengo 24 años, la cual es mi edad. Proseguimos con el siguiente, que nos dice que vamos a escribir un programa que reciba números del 1 al 7 y que imprimamos el día que corresponde. Esto se hace por medio del switch y el case, en el cual se determina de que 1 es lunes, 2 es martes y así sucesivamente hasta el domingo. Y el caso por defecto es que si ingresa otro número, imprimir un mensaje diciendo que el número no es válido, y así va a romper el ciclo. Lo ejecutamos y podemos ingresar cualquier número del 1 al 7, por ejemplo voy a imprimir el 5 y me dice que es el viernes. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco el 0? Me debe dar un error diciendo que el número no es válido. Entonces ahora pasamos al siguiente, que es sobre el de los meses, del 1 al 12. Igual imprime el de los meses. Se usa la misma lógica, solamente que como son 12 son los meses, entonces es prácticamente lo mismo. Podemos ingresar, por ejemplo, el 6 y nos dirá que es junio. Ingresamos cualquier otro número, por ejemplo el 11, que nos dice que es noviembre. Y así pasamos al siguiente, que dice que es un programa que invente un número para que lo adivine el usuario. En el libro leí un poco sobre lo que era la biblioteca estándar, en la cual se puede asignar un número aleatorio haciendo esto, declarando aleatorio igual a 1, o sea, entre 1 a 100 más random. ¿Qué significa esto? Que le va a asignar un número random entre 1 y 100 a aleatorio. Declaramos aleatorio entero, declaramos int el número de intento ya que lo pide y el número. Por ejemplo, vamos a intentar adivinarlo ahorita, y lo hicimos con todo esto dentro de un do while, el cual se va a repetir mientras aleatorio sea diferente del número que ingresemos. Vamos a ver qué sale. Por ejemplo, vamos a ingresar el número 34 y al rato ver el número aleatorio. Vamos a ver qué tal ahora. Exactamente, nos dice de que el número era 34 y la cantidad de intentos es 1. Podemos intentar adivinarlo de nuevo y podemos poner 65 y nos va a decir que el número era 44, e igualmente nos va contando los intentos. Lo vamos a parar y lo vamos a correr para ver que efectivamente se imprime cuando se adivina el número. Ya he visto de que es 34 el primero, entonces lo coloco 34 y me dice felicidades, has adivinado, y así finaliza el programa. El siguiente me dice un programa que imprima la suma de todos los números pares que van del 8 al 200. Pues este se determina igual con un ciclo for, el cual inicia en 8 y se va a repetir hasta 800, hasta el cual se determina si se va a sumar o no, que es que se divide el número entre 2, y si el resto de la división entera es igual a 0, entonces se va a sumar a suma n. Y podemos ejecutarlo, el cual nos en el cual podemos ver de que efectivamente sumó todos los números pares y el resultado es 160.388. Y para finalizar nos dice que hay que crear un programa que imprima un rombo.
el cual debe pedir dos valores si el primero corresponde al número de los niveles, o sea, el ancho, y el segundo al que se va a imprimir. Esto fue lo que no pudimos hacer en la prueba e investigamos cómo hacerlo. El primer for es para que nos imprima las filas, los espacios y el símbolo. Entonces, el segundo, la segunda secuencia de for anidados es para que nos